¿Qué pasa aquí? Vamos a hablar sobre el tema de las hernias discales que ya iba siendo hora. Y es que si me encuentro en una hernia discal, tengo que guardar reposo, tengo que dejar de hacer mi deporte favorito, tengo que evitar levantar peso del suelo para que no empeore mi pronóstico, tengo que pasar por cirugía. ¿Qué tengo que hacer? Vale, gracias a la evidencia científica, gracias a la investigación, sabemos que tener una hernia no implica necesariamente tener dolor. De hecho, en la mayoría de los casos, como vemos en este serán personas asintomáticas. A partir de los 40 años, 1 de cada 2 personas tiene una hernia y ni se entera. Son asintomáticos. Entonces, puede ser que tenga una hernia y que no me duela y ni me entere. O puede ser que yo tenga mucho dolor en la zona lumbar, cara posterior de la pierna, el glúteo, y que no presente ningún tipo de hallazgo en una prueba de imagen, que no tenga ninguna hernia. O también puede ser que me duela la espalda, vaya al médico, me hagan una resonancia, encuentren una hernia y que esa hernia no explique mi cuadro de dolor lumbar. De hecho, solamente el 10% de cuadros de dolor lumbar se explicarían, bueno, de hecho menos del 10% de cuadros de dolor lumbar se explicarían por una patología grave o por una lesión de disco. El resto, más del 90%, se explican por factores psicosociales, factores relacionados con el estilo de vida o cambios en el procesamiento del dolor dentro del sistema nervioso. Por otro lado, la mayoría de las hernias, cerca del 70% de ellas, se reabsorben por sí mismas, por historia natural. Llegan a un punto en el que esa herida, por así decirlo, cicatriza. Hasta el 67% de hernias se reabsorben. Sí que es verdad que este tejido tarda un poquito más en cicatrizar y que las fases agudas de la lesión son un poquito más puñeteras que en cualquier otro tipo de lesión, como una lesión muscular o tendinosa, pero acaban reabsorbiéndose con el paso del tiempo, tanto las que dan síntomas como las que no. Sin embargo, esta reabsorción de la hernia no marcaría el final de la rehabilitación o de la recuperación de una persona que presente dolor lumbar, por lo que hemos explicado antes. Puede ser que se reabsorba esa hernia y que el cuadro de dolor se mantenga y se perpetúe el dolor. O puede ser que el dolor desaparezca y que yo siga teniendo la hernia ahí, pero es que en ese caso me da igual. La hernia está ahí tranquilita, sin molestarme, yo puedo hacer vida normal, así que todo bien. Pero también hay que tener en cuenta ciertos signos, ciertas banderas rojas que indicarían que tenemos una patología en la que es necesario intervenir cuanto antes. ¿Vale? ¿Cuáles son estas banderas rojas? Pues pérdida de sensibilidad en las piernas, anestesia en la zona del periné, pérdida del control de esfínteres, es decir, problemas para ir al baño, o una pérdida de fuerza medible y objetivable en las piernas, ¿vale? Que no te responda la pierna, que te falla a la hora de subir escalera. Si te lo pueden medir con con electromiografía, mejor. Que no, la pérdida de fuerza se nota cuando hay atrapamiento nervioso. Todo esto que te he explicado tendría que ver con un atrapamiento a nivel nervioso por parte de esa hernia. Entonces, en este caso, sí que sería interesante descomprimirla cuanto antes y que se recupere el nervio. Otras banderas rojas a tener en cuenta, pues fiebre asociada a ese dolor, pérdidas de peso inexplicable o que haya tenido un accidente de coche hace 3 horas, entonces me duele el lumbar porque he tenido un accidente de coche y puede que haya algún tipo de fractura. Entonces, sabiendo todo esto que hemos comentado, ¿es recomendable hacerse una prueba de imagen, una resonancia magnética o cualquier prueba complementaria si tengo dolor lumbar? No. Si tienes dolor lumbar no, a no ser que tengas y presentes algunas banderas rojas de las que hemos comentado antes. Entonces, en ese caso, sí que sería interesante que te hicieran una prueba de imagen. Pero si lo que tienes es dolor, por muy incapacitante que sea, no sería lo más ideal, porque tenemos que tener en cuenta que el cuerpo envejece, igual que nos salen arrugas en la piel, por dentro también envejece. Entonces, cuanto mayores seamos, más cosas feas vamos a encontrar si miramos dentro del cuerpo. Lo que pasa es que todas estas cosas feas las tenemos todo el mundo, las personas que tienen dolor y las que no tienen dolor. Sin embargo, si presento un cuadro doloroso, busco y encuentro algún signo, aunque no sea ese signo el que explique mi dolor, lo más normal es que empiece a tener miedo al movimiento. Y más si el médico me recomienda reposo o me dice que qué barbaridad, que qué hago haciendo el deporte que esté haciendo con la edad que tenga, da igual cuál sea la edad y da igual cuál sea el deporte. Si empiezo a recibir esos mensajes, si me duele la espalda, encima han encontrado una hernia, lo más normal es adoptar una conducta de miedo al movimiento. Y también es muy común comernos la cabeza con posibles pronósticos catastróficos en los que me quedo sin caminar, en los que me quedo en una silla de ruedas para toda la vida porque conozco a alguien que le ha pasado. Entonces, este tipo de conductas, que son la kinesiofobia y el catastrofismo, están muy asociadas a un peor pronóstico y suelen ser factores negativos a tener en cuenta en un proceso de dolor persistente. Entonces, para evitar ese tipo de conducta, yo evitaría hacerme una resonancia magnética. A no ser, lo vuelvo a repetir, que tengas claras banderas rojas. Vale, yo creo que ya es hora de pasar al tema del ejercicio, que vaya chapa os he dado. Era para ponerlo todo un poco en contexto y que podamos entenderlo mejor. Para empezar, el sedentarismo se sabe que está relacionado con un peor pronóstico, punto. Así que reposo total es la tontería más grande y lo que peor te va a venir.
Vale, ahora, por un lado, si lo que nos preocupa es la salud de nuestro disco, el ejercicio va a mejorar las capacidades de nuestro disco y va a favorecer su recuperación en caso de que tengamos esa lesión en el disco. Concretamente, ejercicios como puede ser la carrera o saltos a la comba, va a mantener tu disco sano e hidratado. Y por otro lado, ejercicios de fuerza que impliquen una flexión lumbar, lo que van a hacer es mejorar las capacidades de tu disco a soportar grandes presiones. Concretamente, en varios estudios se recomiendan ejercicios de alta intensidad a pocas repeticiones y no más de 1 o 2 veces a la semana. Vale, pero aquí estaríamos hablando de cómo mejorar las capacidades y la salud de nuestro disco. Ahora, hablando concretamente de una persona que presenta un cuadro de dolor lumbar incapacitante, quizás no es capaz de correr. Entonces no le vas a decir, no, líate a correr que así vas a mejorar la salud de tu disco, o haz un peso muerto, que eso va a mejorar tus capacidades. Seguramente no sea capaz de realizar esto, o puede que sea capaz, pero es que no le motive nada y entonces pues no lo va a hacer y no va a mejorar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es realizar ejercicio físico sea cual sea, como si es jugar a la Wii, bailar, jugar a la petanca, el ejercicio que más te guste, ¿vale? Se ha visto que el ejercicio inespecífico, incluso realizado en zonas distales, en zonas alejadas de la zona que me duele, puede mejorar mi cuadro de dolor. Entonces no hace falta incidir directamente en la zona lumbar, no hace falta hacer un ejercicio que duela o que tire de la zona lumbar para que eso mejore. No es necesario. Simplemente con realizar ejercicio físico, deporte, cualquier cosa que te guste y que te haga levantarte del sofá, va a mejorar tu cuadro de dolor. También es interesante que en el programa de ejercicio esté incluida una exposición progresiva a ese gesto que es el que nos provoca tanto dolor y que poco a poco vayamos avanzando y seamos capaces de hacer un poquito más. Y también es interesante que en tu programa de rehabilitación se incluyan ciertas sesiones de educación en dolor, para así obtener ciertas estrategias para afrontar el dolor, para afrontar la incertidumbre y para tener una actitud más activa frente a tu problema. Y tener un mejor afrontamiento ante los ejercicios que tanto me pide el cuerpo que no haga. Pues hasta aquí hemos llegado. Nada, espero que te haya servido muchísimo esta información y para concluir decirte que tener una hernia no significa que vayas a tener dolor para siempre, ni significa que tengas que dejar de realizar tu deporte favorito. Lo que significa es que lo vas a tener que hacer de una forma más inteligente y adaptada a tu situación para poder recuperarte. Puedes seguirme si te gusta este tipo de contenido relacionado con la fisioterapia y con el dolor. Comparte el vídeo si conoces a alguien que está pasando por un proceso de dolor lumbar y cree que este vídeo le va a venir bien. Y en comentarios puedes ponerme cualquier tema que te interese y vemos si lo podemos comentar en el canal. Así que nada, nos vemos en el próximo.